Bienvenido, bienvenida a este podcast de IESET Chile, Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa. Esto no es un paper, ¿ah? Nuestro podcast está pensado en la difusión de la investigación educativa y tal como ha sido en los capítulos anteriores que hemos estado hablando de educación inclusiva, para cerrar este ciclo hemos convidado a un gran investigador, parte de IESET Chile, el profesor Javier Campos, ¿cierto? Él es psicólogo por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y un doctor en Educación y Justicia Social por la University of Massachusetts Amherst, disculpe. Y él ha estado investigando el último tiempo en educación inclusiva. Él es profesor de la Universidad Austral en la hermosa ciudad de Valdivia, hermosa y lluviosa ciudad de Valdivia. Así que agradecido, Javier, un gran amigo, gran colega, gran investigador y que siempre ha estado preocupado también de estos temas de justicia social, formación docente. Así que para mí es un gusto estar conversando contigo y que haya aceptado esta experiencia de podcast que estamos iniciando en este siglo. Así que muchas gracias, Javier. ¿Cómo estás? Bien, Ili, muchas gracias a ustedes por la invitación a esta primicia. Y no, muy interesante que el IESET esté planteándose también esta idea de comunicar lo que vamos haciendo de una manera que trascienda un poco el clásico paper. Así que súper entusiasmado con esta oportunidad para conversar sobre nuestros trabajos. Sí, claro. Y bueno, con la idea de ir ya en terreno, si ya estuvimos aquí conversando con Constanza Herrera, que de la Universidad de Santiago, con Eddie Paz de la Universidad de Honduras, con algunos profesores, y la idea es cerrar el ciclo también contigo, un poco hablando desde una de las cosas que vimos que hay distintas perspectivas de la educación inclusiva, ¿no? Y en ese contexto, como partiendo, ¿sí? ¿Cuál es la mirada que tú tienes de la educación inclusiva? ¿O cuál es la aproximación que tú nos das desde tu trabajo, digamos? ¿Sí? Eh, Mira, hay distintas formas de aproximarse al concepto de inclusión, eh, y la cual yo adhiero es una perspectiva de justicia social, ¿ya? Porque, no sé, pues hemos estado viendo que entre, como este término muy polisémico, que muchas personas pueden asociar los distintos significados. eh, Puede significar también, como te decía, distintas cosas. Quizás hay dos cosas que son importantes para mí para pensar cuando pienso en inclusión eh, eh, y en la definición desde una perspectiva de justicia social. Una tiene que ver con la amplitud de grupos que uno incluye dentro de la inclusión. Entonces, eh, las corrientes más antiguas, o cuando se inicia un poco a hablar sobre este concepto, se reducían o pensaban mucho en la inclusión centrado en las personas en situación de discapacidad, en general en situación de discapacidad más visible. Y lo hacían también desde una perspectiva que bordeaba ahí aspectos de integración, pero básicamente buscando que un poco estas personas pudiesen asimilarse a la cultura y las condiciones de la sociedad como estaba, sin transformar en el fondo la sociedad. Muy en la línea un poco de lo que nosotros vemos año a año con la Teletón, que en el fondo transforma a las personas en situación de discapacidad para que puedan funcionar dentro de la sociedad, pero no trabaja en torno a las estructuras sociales que las discapacitan. Eh, y desde ahí el concepto se ha ido complejizando.
en el 2008 la UNESCO, que es como un texto muy importante, en una de estas conferencias que hacen para analizar un poco cómo va avanzando el Salamanca, eh, amplían un poco la definición de inclusión por primera vez como textualmente y incluyen a múltiples grupos que son de alguna forma marginalizados históricamente en la sociedad, han sido como excluidos de los espacios educativos. Hay un foco bien importante en el género, pero también podemos pensar en las personas que están en situación de migración, personas racializadas, eh, personas los más jóvenes. Podemos pensar también en algunas religiones, podemos pensar en eh, múltiples formas en que las personas son excluidas de los espacios educativos en base a sus membresías sociales. Entonces ahí también se empieza como a ampliar esta visión de lo que es la inclusión para involucrar a más grupos. Y ahí la perspectiva de justicia social también tiene algo que decir porque eh, también me pasaba a mí que, por ejemplo, en Chile estamos desde hace harto tiempo, ya más de 10 años, pensando y enfrentándonos al fenómeno de la migración. Una migración un poco distinta que teníamos. Yo recuerdo en ese tiempo, en el 2008 también, 2009, estábamos muy centrados, por ejemplo, en los estudiantes peruanos que llegaban a la Claro, escuela. claro, Y después ahí llegó en como la México, migración haitiana, sí, claro, después llegó como una también, migración más afro, pero yo recuerdo haber ido como una de las escuelas como que era el que estaba lidiando más con estos temas y que era la que harta gente estaba siguiendo, que era la escuela Alemania en Santiago Centro. Santiago Centro, sí. Y claro, les preguntamos para qué, cómo era la inclusión y ellos nos contaban, bueno, nosotros tenemos un día en donde los estudiantes pueden venir y mostrarnos un poco su alimentación, su cultura y hacer como, oh, los estudiantes pueden bailar cueca y habían cosas que hicieron un documental también de eso que fuimos a ver, recuerdo, pero eso no me cerraba a mí en el sentido de que era de alguna forma una celebración de la diversidad, pero no había una reflexión más profunda sobre las maneras en que estas diferencias, que son parte de la diversidad, de alguna manera por los procesos que ocurren tanto de forma institucional como interpersonal, también cultural, van transformando en desigualdades. Claro. Entonces, Claro, igual entender, o sea, lo que estoy entendiendo también es que esa es como el análisis crítico desde la investigación sin, digamos, sin hacer un juicio al trabajo que estaban haciendo los profesores y profesoras con las condiciones que había, porque la política no hablaba en ese tiempo. Yo recuerdo también estar en la escuela alemana y en algún momento casi lo hacían de manera media, media escondida, digamos, de incorporar, porque no había, recuerda que estaba ese cero, por ejemplo, que a los niños y niñas migrantes, como que le asignaba, y antes de eso no, pasaba mucho tiempo, entonces lo que estoy entendiendo es, claro, desde la perspectiva del análisis, tú hacías así, digamos, o sea, y lo que estoy entendiendo es como esta mirada finalmente, que también se hace o la crítica en la interculturalidad, por ejemplo, que como que se folcloriza un poco, ¿ah? Esta diversidad. Yo lo que tú me señalas, me acuerdo de una investigación que hicimos en varias o sea, en varias escuelas en la región de la Araucanía, y decía, no, aquí son todos iguales, o sea, son todos iguales, son todos chilenos. Entonces, era como, nosotros aceptamos la multiculturalidad, pero son todos chilenos, o sea, finalmente, claro, y el 95% eh, eran niños y niñas indígenas, digamos. Entonces, había una cosa también de en ese concepto, por ejemplo, la multiculturalidad, como de, ok, ya, nos aceptamos, están aquí, pero están en este contexto, están en un contexto chileno, están en un contexto que, que, que finalmente tienen que ser absorbidos por la cultura, digamos.
que es un tema como de adáptate en la medida que te damos las posibilidades. O sea, creo que en ese tiempo se entendía más bien así. Yo creo que ahora hay como otra comprensión, ¿no? No sé Eh, si estás de acuerdo, digamos. yo creo que la comprensión ha ido cambiando, pero esto ha sido un cambio muy desde arriba hacia abajo, y sobre todo como desde la academia. Yo creo que ahí en el fondo quienes nos posicionamos desde una perspectiva de justicia social, quizás logramos establecer, no sé, pues estos matices de cómo la diferencia se transforma en desigualdad, lo voy a identificar en las reglas institucionales, no sé, por ejemplo, cuando existían reglas sobre el uso del uniforme, y qué significaba eso en el fondo para estudiantes que no se identificaban dentro del binario, Claro, pero... pero ha sido difícil concretizarlo porque estamos también de alguna forma contra un sentido común que se ha establecido históricamente durante múltiples años. Estos sistemas en el fondo que uno podría decir que son los que transforman la diferencia en desigualdad son históricos, llevan cientos de años y están aquí de antes que nosotros lleguemos al mundo y van a estar probablemente después. Yo me refiero, no sé, pues, al sexismo, al racismo, al clasismo, todos estos ismos que finalmente hacen que nuestras diferencias naturales en el fondo se jerarquicen y haya quizás como algunas cosas que son mejor vistas que otros, algunos aspectos culturales mejor vistos que otros, eh, y que en el fondo lo vamos reproduciendo de manera muy inconsciente, pues, y a veces desde con muy buenas intenciones. Yo hablaba, por claro, ejemplo, siempre hablo con mis estudiantes del género y las diferencias, por ejemplo, salarial entre hombre y mujer, y les cuento un estudio que hizo una colega que mostraba en el fondo que analizó una corte de graduados de escuelas de élite que tenían misma educación, mismo familia, etcétera, que eran hombres y mujeres y en carreras similares, y miraba que el sueldo era súper parecido hasta que pasaba algo. ¿Y qué era lo que pasaba? Que tenían el primer hijo. ¿Y el primer hijo qué significaba para las mujeres? Perder como un 7% de salario. Y para los hombres, al revés, pues ganaban un 7% de salario. ¿Y ay, por qué pasa eso? Preguntaba yo. Bueno, son las buenas intenciones, porque los jefes dicen, bueno, ya mira, ella va a ser mamá, no le pongamos tanta carga, tiene que fijarse en su hijo. Y al hombre, en cambio, es como, oye, va a ser papá, démosle más responsabilidades porque ahora sí va a tener que traer el sustento a la casa. Y este tipo de dinámica ocurre en todo nivel, el nivel racial, el nivel de edad. Entonces, desarmar esto es un trabajo que requiere eh, como entender muy bien las dinámicas también en los propios contextos territoriales, tener conversaciones que son difíciles, que implican en el fondo aceptar que porque hemos estado viviendo dentro de estos sistemas, probablemente lo hemos reproducido en nuestras propias acciones, y que es como el trabajo que también se toma desde otros paradigmas como la decolonización. En el fondo tenemos claro. que decolonizarnos en estos múltiples sistemas, y eso es un proceso que es doloroso muchas veces, que genera resistencia, y algún poco yo siento que como reacciona, este momento reaccionario que estamos viviendo del fascismo, de la derecha, el antiwokismo, todo eso tiene que ver también con la forma en la cual masificamos un poco estas ideas relacionadas con la justicia social y la inclusión. Claro. Pero, y eso también en el fondo, y por eso yo me sitúo como muy humildemente en un espacio donde siento que tengo un poco más de capacidad de generar estas conversaciones, que es la formación inicial docente. Entonces, si Dentro llegamos de al eso, fondo a la escuela, ya claro, es un espacio que es muy importante, pero también es muy importante, ojalá, poder trabajar sobre estas ideas con los docentes mientras se están formando. claro. Y en ese contexto, la formación inicial docente, ¿qué es lo que tú has encontrado? ¿Qué es lo que has estado reflexionando con, con otros colegas, con los estudiantes? ¿Qué es lo que tú piensas que falta, por ejemplo, en la formación?
yo creo que ya está un poco lo central de lo que estoy investigando en estos años, que es que hay harta, sobre todo en Chile tenemos mucha investigación sobre inclusión en la formación inicial docente. Y todas las investigaciones más o menos llegan un poco a lo mismo, o sea, eh, nuestro, por un lado, en general, los paradigmas o los temas que se tratan de vincular con la inclusión cada vez se están ampliando más, o sea, salimos un poco del paradigma del capacitismo y nos estamos moviendo hacia otros, como el racismo, el clasismo, el machismo, todo eso ya está como entrando dentro de los contenidos curriculares de los estudiantes, más o menos en general es como discapacidad y racismo, discapacidad y género, pero en general los estudiantes abrazan esta idea como las apropian de ellas y les interesa en el fondo vivir en un mundo más inclusivo, pero lo que ocurre es que cuando llega el momento de ejecutar esto como docentes, no se sienten preparados, sienten que no tienen las herramientas, sienten que el ritmo de la escuela, el peso en el fondo de la institucionalidad es muy amplio para poder avanzar contra ella y muchos incluso terminan por esta y otras razones desertando de la profesión porque ven que en el fondo no pueden hacer nada por cambiar lo dado ni se les ocurren muchas ideas de cómo hacerlo. Entonces, ahí hay un nudo en el fondo que me interesaba investigar y mi hipótesis es que los programas de formación docente dentro de su propio currículum, dentro de la misma forma en la cual enseñan, no son muy inclusivos. Y ahí en el fondo formulé como esta pregunta de investigación que es eh, pensar la formación docente desde dos perspectivas. Cómo los programas de formación docente hacen que sus estudiantes se conviertan en agentes de inclusión, que es un poco lo que está viendo siempre la literatura, que es que puedan ir a las escuelas y hacer inclusión en las escuelas, pero también, que es lo segundo, que ha sido para mí lo más interesante de ir viendo, es cómo los programas de formación docente entienden a sus propios estudiantes como sujetos de inclusión. O sea, estudiantes que también experimentan barreras en su proceso de aprendizaje, estudiantes que también no se ven a veces identificados con el currículum que los mismos profesores le están enseñando, porque no es un currículum intercultural dentro de la formación docente, no es yo pienso siempre y les pregunto a todos mis estudiantes, a todos los colegas, eh, que trabajan en general en ramos de inclusión, que la política, por ejemplo, el decreto 83, ahora el diseño universal de aprendizaje y la implementación, y se enseña y les pregunto, así como, ¿alguno de ustedes alguna vez ha experimentado una clase que esté utilizando el diseño universal de aprendizaje? Y la respuesta es que muy poco. Y también con quienes convivimos en la sala. ¿Con qué tipo de estudiantes o compañeros tenemos? O sea, si no tenemos nunca compañeros sordos, no sé, ciegos, ya que estamos pensando en esa Claro. inclusión, pero también de diversidades, cómo se trabaja con ellos. Ahora la neurodivergencia está eh, llegando con mucha fuerza a desafiar los procesos de formación en la formación inicial docente, en general en la universidad. Y los mismos colegas se encuentran con muy pocas herramientas para ver cómo apoyar a esos estudiantes. Entonces, nos damos cuenta de que en el fondo la inclusión es muy precaria al interior de la formación docente. O sea, podríamos Y decir que se habla de inclusión, pero no se vive la inclusión, digamos. O sea, es como, exacto, es como esto. se habla mucho. Claro, y por lo tanto se habla mucho como de que en general en la Facultad de Educación cometemos bastante ese error, digamos. Siempre he sido crítico y autocrítico de que muchas veces decimos a las escuelas lo que tienen que hacer, cosas que nosotros no estamos haciendo, digamos. O sea, como la transformación de nuestras propias clases, como la transformación de nuestras propias políticas internas, los
los documentos, protocolos que existen. Y tal vez eso, o sea, lo que estoy entendiendo que estás investigando cómo hacer esa transformación también. ¿Mm? Claro, y porque también es importante, y para mí es Claro, importante porque es muy difícil en el fondo hacer inclusión si es que nunca la hemos vivido. Y, claro. y hacer inclusión no es algo porque también yo siento mucho eso desde los propios estudiantes y todo, como que quieren que uno les dé tips, cómo Mm, trabajo con este estudiante, cómo trabajo con este claro, estudiante, pero también yo les digo que es muy difícil agotar esa discusión porque además probablemente los problemas de la inclusión siempre van cambiando. La inclusión es esta idea utópica que como se describe esa... eh, pucha, no me acuerdo el nombre del autor, pero hablaba esto de que creo que era Galeano, que decía que ah, la sí, utopía estaba Galeano. al frente, que uno se Sí. acercaba y la utopía La se utopía es alejaba. como el horizonte. Claro, Sí. la Mm, inclusión también es eso, po. O sea, cuando nosotros vamos transformando nuestras instituciones y vamos incluyendo personas de distintos grupos y aprendemos a trabajar con ellos, empiezan luego a visibilizarse otros que estaban silenciados porque sí. eh, y ahí vienen estas ideas, por ejemplo, de la interseccionalidad que levantan las mujeres negras en cierto tiempo, que cuando se avanzó, por ejemplo, Kreuschat cuenta esta historia, cuando se avanzó en las políticas afirmativas de raza y género, los hombres negros fueron contratados en masa para que se dedicaran a trabajos de, de de fuerza y las mujeres blancas fueron contratadas en masa para que pudiesen ser la secretaria de esta industria y así subían las industrias a ambos indicadores de género, de raza, pero ¿qué pasaba ahí con las mujeres negras? Y ahí ella levanta en el fondo su tema y sus temáticas Claro, como con la idea de interseccionalidad. Y lo mismo pasa cuando vamos haciendo las cosas bien, o sea, vamos integrando grupos, pero al mismo tiempo van apareciendo los que estaban atrás, entonces es como imposible ponernos frente a todos los escenarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realmente enseñar cuando estamos enseñando sobre inclusión? ¿Qué es lo que tenemos que vivir? Yo creo que un poco es, eh, bueno, en este punto, al menos en el que estamos, es poder problematizarlo honestamente, dentro incluso de los programas de formación docente, que es el primer lugar en donde los futuros docentes se encuentran con estos predicamentos, ojalá que se encuentren con ellos ahí, po. Y lo que está claro. pasando es que las políticas de acceso nos están dirigiendo hacia una homogenización del cuerpo docente y eso es muy peligroso porque, por lo mismo, porque vamos a tener docentes que no saben convivir con quienes son diferentes. Entiendo. Oye, Javier, muy maravilloso, muy interesante y nos abre también otra perspectiva, porque generalmente educación inclusiva la centramos como en la temática mucho en la escuela y poco en la universidad, la institución de educación superior, etc. Tenemos que ir cerrando, ¿ah? Tenemos que ir cerrando el capítulo y me gustaría que pudiésemos contar cuáles son las posibilidades que tú ves de avanzar en una educación inclusiva en el ámbito de la formación docente. Eh, o sea, a ver, lo voy a poner de nuevo, ¿sí? ¿Cómo ves tú ahora, con todo lo que me has contado, las posibilidades que tenemos de transformar la formación docente hacia una formación docente inicial más inclusiva y que además sea espacio de aprendizaje de la inclusión o de la educación inclusiva y de la justicia social, por cierto? Dale, mi esperanza ahí en general está puesta más que en los colegas, o sea, sí en los colegas, pero es sobre todo en los estudiantes. Yo creo que son los Ya, estudiantes los que nos empujan a eh, transformar nuestras prácticas. Y por eso yo quiero enfatizar en la necesidad de tener estudiantes diversos. Aquí, por ejemplo, bueno, y en distintos lugares, en la universidad tenemos un club de estudiantes autistas que se formó un poco mm, espontáneamente. Y el club de estudiantes autistas viene y ellos nos invitan y nos desafían en el fondo ahora como grupo a responder mejor a sus particularidades. Y si no estuviesen agrupados, si esto se va viendo como problemas individuales, tienen mucha menos fuerza. La gente
En la Universidad de Chile hay un grupo que estoy muy interesado, que he estado siguiendo hace unos meses, el Núcleo Disca, que también están ahí desafiando el capacitismo en el fondo dentro de la propia institución, pero lo vimos también en el 2018 con las mujeres, cuando nos desafiaron en el Claro. fondo el machismo en las instituciones, y eso es lo que va generando cambio. Entonces ahora, bueno, todos los docentes estamos incluyendo la perspectiva de género en el currículum, y bueno, y son procesos largos, pero en el fondo surgen a partir de la presión de los mismos estudiantes movilizados. Y ahí en el fondo en donde podemos articular con más encarnadamente lo que son estas ideas teóricas que nosotros tenemos sobre cómo avanzar en estos temas con lo que los estudiantes viven, que es la exclusión y la injusticia y esa rebelión contra eso. Y eso siempre va a ocurrir, o sea, en cada momento, en cada lugar donde hay opresión, en donde hay dominación, también siempre hay resistencia. Entonces, la resistencia siempre va a emerger, pero lo importante es que podamos tener a estas personas dentro de la universidad y ahí articularnos con ellos, apoyarlos para que puedan ejercer estas formas de presión. Entonces, por lo mismo, si generamos estructuras de selección que son muy homogéneas, que excluyen a los estudiantes neurodivergentes, que excluyen a los estudiantes de contextos interculturales, rurales, eh, vamos a perder en el fondo la posibilidad de tener cómo transformarnos hacia programas que realmente propongan una inclusión que finalmente para mí la idea es, como la idea final es que el cuerpo docente, la universidad, tiene que ser como la sociedad a la que sirve. Entonces, como eso es lo importante, el desafío que tenemos que tener es que nuestros campus, que nuestras clases, nuestras carreras en el fondo se parezcan en el fondo a la ciudad, a los contextos, los territorios, al país al cual estamos eh, eh, sirviendo con nuestro trabajo. Y eso hasta el día de hoy es una gran deuda, pero es algo que en el fondo ha ido avanzando poco a poco, o sea, con leyes como la gratuidad, que facilitan el acceso de las personas, pero ahora tenemos que empezar a pensar en lo siguiente, que es la permanencia, que estas personas puedan terminar Apoyo. finalmente sus carreras y cuando las terminan ellos también transforman el proceso pedagógico, cuando tú tienes estudiantes indígenas aprendiendo o criticando en el fondo lo que nosotros les enseñamos sobre interculturalidad, creando sus propios currículum, después desarrollando, siguiendo sus estudios doctorales, creando nuevas después concepciones que vienen desde ellos, son muy distintas a las que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar. Ahí tiene que haber cierta colaboración, pero para eso necesitamos que estén adentro y desarrollándose plenamente. No, súper. Oye, bueno, muchas gracias, Javier, toda la conversación, por haber aceptado la invitación y queremos ahí despedirte, despedir tu participación y despedir también de quienes nos están escuchando, auditores, auditoras, agradecerles que sigan, ¿no es cierto?, y continúen escuchando. Esto no es un paper, ¿no?, de el Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa. Así que muchas gracias, Javier. ¿Ah? Un abrazo grande ahí en la lluvia valdiviana, ¿no? Gracias, Elite. Y continuar con este trabajo. ¿Ah? Bien. Eso, gracias a ti, Lich, por la invitación. Este es un tema que, como tú verás, me apasiona mucho. Para mí tiene mucho sentido, en el fondo, como poner mucho esfuerzo en tener profesores diversos que tengan la posibilidad de crear desde su propia diversidad un currículum que sea representativo, en el fondo, no solamente de un pequeño grupo que siempre ha sido el que se ha formado en la universidad, sino que de un país, en el fondo, que ve en la educación superior una manera de poder, no sé, progresar, avanzar. Como la última idea que te puedo decir es que siempre hemos pensado en esta idea del derecho a la educación y apoyamos, y toda la inclusión tiene que ver con el derecho a la inclusión, el acceso, etcétera, pero pocas veces nos preguntamos después, bueno, pero ¿a qué educación tenemos derecho?
Y esa es la pregunta, yo creo, más fundamental de la inclusión, pues, como, y la que tenemos que enfrentar ahora, así como a qué educación tienen derecho los estudiantes que están ingresando hoy día a las escuelas, pero también los que están ingresando a las escuelas de pedagogía. Ya. Ok. Muchas gracias, Javier. ¿Ah? Un abrazo grande.